chicas, el contenido que vamos a ver hoy es materia que necesitamos ver antes de la nueva unidad que es de combinatoria. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy son los números factoriales y los necesitamos para las fórmulas que vamos a ocupar en esta nueva unidad. Nuestro objetivo va a ser conocer los números factoriales, vamos a conocer sus propiedades, la definición y ciertos ejemplos para poder conocer cómo calcular un número factorial. Primero, la definición. Números factoriales se escribe de esta forma: n con un símbolo de exclamación. La definición sería: el n factorial se define como el producto de todos los números enteros positivos desde el 1 hasta el n. El n es un número cualquiera al cual vamos a definir. Obviamente no va a estar puesto n factorial, sino por ejemplo, un número como ejemplo 7 factorial. Y nosotros vamos a tener que sacar el producto desde 1 hasta ese número 7. Se escribe de la siguiente forma: n factorial va a ser igual a 1 por 2 por hasta llegar hasta el n. Para eso vamos a ver un ejemplo ahora. Vamos a ver un ejemplo de número factorial. Vamos a poner un número ejemplo como el 5 factorial. Como decía la fórmula, nosotros vamos a ir multiplicando desde 1 hasta, en este caso, el 5. Se vería de la siguiente forma: 1 por 2 por 3 por 4 hasta el 5. Si lo ven, se ve de esta misma forma, como lo habíamos explicado antes. Y ahora nosotros tenemos que sacar el producto que se produce acá. Si multiplicamos 1 por 2 nos da 2, 2 por 3 son 6, 6 por 4 24 y 24 por 5 son 120. Vamos a ver otro ejemplo, el 3 factorial. Si multiplicamos el 3 factorial sería el producto desde 1 hasta el 3. Y luego sacamos el producto. 1 por 2 me da 2. 2 por 3 es 6. Vamos a ver el último y tercer ejemplo. 7 factorial. Vamos a tener 1 hasta el 7. Si multiplicamos 1 por 2 nos da 2, 2 por 3 6, 6 por 4 24, 24 por 5 son 120, 120 por 6 son 720 y 720 por 7 son, vamos a sacarlo acá, 720 por 7 sería 49 y una son 5. 5040. Si se fijan, los números factoriales a medida que avanzan van multiplicándose cada vez más y son números muchísimo más grandes. Por ejemplo, entre el 3 factorial y el 7 factorial hay muchísimos números de diferencia. Luego de ver estos ejemplos, vamos a ver también cómo trabajar con números factoriales en fracciones. Aquí vamos a ver dos ejemplos de cómo trabajar números factoriales en fracciones, que es más o menos cómo se van a ver las fórmulas de combinatoria. Para eso vamos a trabajar de esta forma. Tenemos del 7 factorial, acá un 3 y un 4 factorial. Estos de abajo se están multiplicando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar escribiendo cómo se vería el número factorial de esta forma. Abajo yo no puedo multiplicar antes, tengo que escribir como corresponde el número factorial. Por ejemplo, el 3 factorial sería del 1 hasta el 3. No puedo multiplicar 3 por 4. Ahora del 1 al 3 vamos a seguir con el 4 factorial, que sería la multiplicación del 1 hasta el 4.
aquí viene la parte interesante. En vez de multiplicar todo esto y dividir los resultados, podemos cancelar ciertos números. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número arriba y abajo que es exactamente igual, podemos cancelarlos. Por ejemplo, el 1 y el 1. El 2 con un 2. Siempre es 1 y 1. No puedo, por ejemplo, eliminar estos 2 y a la vez eliminar ese 3. Solamente de a 2. El 3 con el 3. Luego acá, el 4 con el 4 que tengo acá. Y si se fijan, me quedan bastante menos números con los que trabajar. Bastante menos números que multiplicar. ¿Ya? Lo otro que podemos hacer, por ejemplo, es agrupar. 2 por 3 me da 6, ¿cierto? Entonces, puedo eliminar esto con esto. Y ahí me quedaron muchísimos menos números. Entonces vamos a sacar 5 por 7 me da 35. Y abajo solo nos quedó el 1. Esto es igual a 35. Y ese sería mi resultado. Si vamos a hacer un recuento, solamente puede ser entre números iguales, por ejemplo, y marco 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1. Y también podemos agrupar números de esta forma. El 2 con el 3 me da 6, entonces puedo eliminarlo con el 6 de arriba. Veamos este ejemplo ahora. Tenemos el 5 factorial, serían los números desde el 1 hasta el 5. La parte de abajo de la fracción vemos algo distinto, que es aquí entre paréntesis al 3 le estamos restando 1. Como está dentro del paréntesis, primero hacemos paréntesis. 3 menos 1, ¿cuánto sería? 2, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar aquí primero el 2 factorial, sería 1 por 2. Y aquí este sería un 2 factorial. Entonces eso va a ser lo que vamos a hacer acá, el 2 factorial. Y ahora hacemos lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, podemos ir cancelando números. Por ejemplo, el 1 con el 1, este 2 con este 2. No nos queda ningún número igual, así que vamos a multiplicar. 3 con 4 me da 12, 12 por 5 es 60. Y abajo tenemos 1 por 2 me da 2. Y esto como resultado me queda en 30. Entonces así quedarían los dos ejemplos. La idea es que, ¿por qué me sirve cancelar? Porque si no cancelo tengo que multiplicar todos los números, que también es una opción, es mucho más largo, pero esta opción que lo que hace es simplificar nuestro trabajo. Y así tenemos un ejemplo de cómo trabajar con números factoriales y además estamos simplificando el trabajo. Por último, vamos a hacer el cierre de la clase viendo ciertos puntos que vimos hoy, que serían, por ejemplo, que el número factorial se escribe de esta forma. Ese es su símbolo. También vamos a recordar que el n factorial se calcula multiplicando desde el número 1 hasta el n. Vamos a poner el ejemplo del 3, que sería 1 por 2 por 3. De esa forma. Acá lo vemos como nomenclatura y aquí vamos a ver multiplicados los números en el ejemplo. Por último, vamos a recordar que podemos cancelar los números que están arriba y abajo de la fracción cuando sean iguales. Por ejemplo, si tenemos desde el, podemos acá cancelar el 1 y el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y nos quedaría solamente el número 4. Eso en resumen. Su desafío va a ser calcular
estos números factoriales y uno de estos ejemplos. Recuerden que siempre tienen que ir al correo @sex.cl. Y eso, chicas, espero que les haya servido de mucho. Cualquier duda también al correo.